Go Radio. Voy a hacer mi transmisión por la página de Entre Ángeles y Esencias, por mi WhatsApp 55 33 95 81 76 o al correo acatsinomeacat@gmail.com. Bueno, el tema que hemos preparado para hoy es justamente hablar sobre el Año Nuevo Mexicano. Ya saben que hemos visto poco a poco a lo largo de este año de transmisión, todavía nos falta un poco, cómo se nombran los meses del calendario mexicano, cómo se van llamando, qué esencias van resguardando estos meses, estas veintenas, y vamos nombrando las esencias que están presentes día tras día en estas transmisiones. Dijimos la vez pasada que estábamos en la veintena de Izcalli, es la última veintena del calendario mexicano, y nos encontramos actualmente viviendo desde el mediodía de ayer, 6 de marzo, hasta el atardecer del 11 de marzo, los días Nemontemi. Quizá ya hayan escuchado hablar de ellos. Los días Nemontemi son un periodo de 5 días donde bueno, si lo vemos por la parte de las crónicas, nos menciona que son los días aciagos, los días vacíos o los de mal agüero. Ya saben que dentro de las crónicas, los cronistas del siglo XVII, XVIII siempre están marcando como días funestos porque están fuera del tiempo, porque no hay una buena relación entre estos días y los seres humanos, porque todo el mundo se resguardaba y hacía cosas distintas para terminar estos días. Entonces pues simplemente se quedaban como en lo superficial y casi nunca casi nunca revisaron de qué se trataba. Primero empezamos, los días Nemontemi no quieren decir aciagos, vacíos o malos. Nemontemi es una conjugación de dos verbos, nemoa, que es vivir, y temoa, que es terminar. Entonces Nemontemi es cuando se termina lo vivido, cuando se concluye, cuando se finaliza o cuando se completa. Son varias cosas las que nos están marcando. Bueno, Nemontemi quiere decir esto, cuando se completa lo vivido. Es una forma muy distinta de verlo, como cuando dicen que son días vacíos o aciagos. Ahora, veríamos por qué se encuentran fuera del tiempo. Si nosotros hablamos del calendario mexicano, este Xiuhpowali que hemos hablado durante todo este periodo, consta de 18 veintenas, o sea, 18 periodos de 20 días, y se completa con el ciclo del sol en otros 5 más, que son estos Nemontemi. Ahorita vemos que tienen de especial estos días. Se les llama así porque completan todas las acciones, todas las cosas que hemos dejado pendientes para finalizar y para terminarlas en estos 5 días. La naturaleza también está en un cambio, en un proceso. Si no me creen, debieron ver cómo amaneció la mañana del 6 de marzo. Bastante frío, a pesar de que ya estábamos dentro de un oleaje de calor. Entonces, ¿qué más? La naturaleza puede volverse loca durante estos días. Se han dado cuenta hace unos 3 años que hizo un viento muy sorprendente. Hace 5 años nevó en las montañas altas el 12 de marzo. Entonces son distintos periodos donde la naturaleza parece, bueno, a lo mejor está mal decirlo, volverse loca. Más bien parece que tuvo una gran fuerza, una fuerza mayor que en lo que tiene todo el año. Eso es lo que ocurre dentro de los días Nemontemi. Siempre va a pasar lo mismo, siempre va a ser como más presentes las esencias de la naturaleza. Ya hemos hablado acerca de todas ellas. En este caso parece que los 5 días van a ser de mucho frío, estos 5 días de Nemontemi, pero vamos a ver qué nos esperan los otros 3 y 4. Bueno, este es un periodo donde la naturaleza está muy exaltada, donde el ser humano también, y por lo tanto se hace un resguardo. No tienen la continuidad de los días del calendario porque llevan su propia cuenta. Es decir, que nosotros terminamos la veintena de Izcalli y volvemos a recuperar esa cuenta hasta el inicio de año, el 11 de marzo. Estos 5 días tienen su cuenta aparte y es donde se encuentra si cabe decirlo así, toda la magia o la presteza del calendario mexicano. Dentro de las matemáticas de este calendario son 360, estos 5 días que se cuentan aparte, que llevan su propia numeración, sus propios nombres, y se reinicia la secuencia de los 18 por 20 al inicio del año siguiente. ¿Sale? Entonces, les llamaban días aciagos, días malditos, días muertos, porque mucha gente se resguardaba, porque mucha gente no se les permitía hacer ciertas actividades. Es precisamente porque se encuentra la naturaleza en una exaltación muy grande.
Y además, ahí tengo algunos compañeros que si me están escuchando no me dejarán mentir, cuando nosotros vamos al cerro en estos días, a alguna montaña y sobre todo algunas especiales, no nos dejan llegar hasta arriba. Sucede cualquier cantidad de cosas, o se nubla, o hay un accidentado, o cualquier cantidad de cosas que se imaginen, llegan a pasar para que no nos dejen llegar a la cima de una montaña. Bueno, a esto le llamamos nosotros que es el efecto porque están ellos haciendo algún trabajo. Ellos quienes, pues las personas de conocimiento dentro de las comunidades todavía indígenas. Por ejemplo, hace unos años subimos al Chichinautzin, tuvimos varias repercusiones, nos tuvimos que regresar e incluso bajar a una compañera casi directo al hospital porque tuvo algún problema fuerte. Después de esto llegamos a la ciudad, ella ya se sintió bien y ya pasó todo. Entonces simplemente sabíamos que no nos tenían que dejar llegar en ese momento a la cima. Los días de Montemi son muy fuertes y las personas que nacen en los días de Montemi también lo son. Cuentan las crónicas, también algunos escritos, ya un poco más recientes, que los días de Montemi eran resguardados para que naciera gente bastante importante. Como son exaltaciones de la naturaleza, también los sentidos, las características y las habilidades de esta persona están exaltadas. Es decir, en algunas crónicas decían, si querían una persona que naciera valiente, miren, ya llegó David Wood, muy valiente, tendría que nacer en un día Nemontemi, o lo hacían calcular para que naciera en un día Nemontemi. Eran resguardados, eran metidos y todo, bueno, eran, digamos, especiales. Se especializaban estas personas para que nacieran en estos días y que tuvieran ciertas características especiales. Actualmente, así nada más rápidamente para ya irnos al corte y que se acomode David, nos encontramos viviendo en un día 5 muerte, Macuili Miquistli. Recuerden que la muerte para las culturas prehispánicas es un concepto totalmente diferente. Habla más bien de transformación y de transmutación. Y el número 5, que bueno, obviamente sale de la cuenta de los que ya vimos antes, el número 5 nos está hablando de habilidad manual, de habilidades deportivas, de habilidades físicas. Alguna persona nacida durante un día Nemontemi como esto sería muy buena para el deporte, sería muy buena para ciertas habilidades cognitivas, también de transformación y de ayudar a otros a que no se queden estancados. Bueno, entonces vamos a un corte, Cris, y regresamos ya con nuestro invitado del día de hoy. No mentiré, la distancia me hace perder la calma y tu sombra se cuelga de mi espalda. Ya son más de las 3 de la mañana y no he dejado de pensar en ti. Ya lo ves, sin tu voz no sé a dónde va mi alma. Creo que se escapó por la ventana, persiguiendo el recuerdo de tus besos. No, mejor ya ni hablar. Sé que me quieres igual que yo, pero estar lejos es lo peor. No me castigues más, solo ven y ya. Sin tu amor estoy de más. Llena un poco este espacio de ti, que por las noches ya no me hagas sufrir. Prefiero perderte antes que tenerte tan lejos de mí, lejos de mí. Es difícil ver el cielo tan gris y que cada nube me hable de ti. Prefiero perderte antes que tenerte tan lejos de mí, lejos de mí. No te quiero a la mitad. O estás aquí, o estás allá. ¿Y ahora qué? ¿Cómo apago el corazón que pregunta por ti en cada canción? Dile tú que ya no estás aquí. Dile tú cómo puedes sobrevivir. Sé que me quieres igual que yo, pero estar lejos es lo peor. No me castigues más, solo ven y ya. Sin tu amor estoy de más. Llena un poco este espacio de ti, que por las noches ya no me hagas sufrir. Prefiero perderte antes que tenerte tan lejos de mí, lejos de mí. Es difícil ver el cielo tan gris y que cada nube me hable de ti. Prefiero perderte antes que tenerte tan lejos de mí, lejos de mí. No te quiero a la mitad. O estás aquí, o estás allá. Quiero ser el aire que acaricia tu pelo. Quiero protegerte con mi amor del invierno. Quiero ser la luz que te cubre la cara. Quiero ser el café de cada mañana. Quiero ser la almohada de tu habitación.
canción. Quiero escuchar el latido de tu corazón. Quiero teletransportarme hasta donde estás. Tan solo verte una vez más. Llena un poco este espacio de ti. Que por las noches ya no me hagas sufrir. Prefiero perderte antes que tenerte tan lejos de mí. Es difícil ver el cielo tan gris y que cada nube me hable de ti. Prefiero perderte antes que tenerte tan lejos de mí, lejos de mí. No te quiero olvidar. O estás aquí, o estás allá. No, 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 no. No te quiero olvidar. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en su programa Entre Ángeles y Esencias, ahora sí ya con nuestro invitado David Wood. Es un querido compañero del Calpulli Toltecayo desde hace muchísimos años, ya que serán unos 40 años, David. Fácil 40 años. Fundador de Calpulli, un gran académico, una biblioteca andante, una calculadora de fechas andante. Cuando se lo encuentran en la calle, lo primero que les va a preguntar es ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Y empieza a hacer una cantidad de cálculos impresionantes. Ya lo conocen de otras dos transmisiones que hemos hecho. Bienvenido, David. Buenos días, gracias por la invitación. Y pues entonces estamos hablando, antes del corte me quedé platicando acerca de lo que son los Nemontemi y ahora sí que te dejé lo sabroso a ti, la carnita, para que nos platiques acerca de este detalle del Año Nuevo Mexicano, que pues es en estos días de Montemi es donde se guarda la recuperación del cuarto de día, que es lo que da la secuencia de la exactitud del calendario mexicano. Sí, exactamente. Mira, yo desde el punto de vista arqueoastronómico, el primer antecedente que veo a esta práctica de iniciar un ciclo en los diferentes 4 momentos del día es, primero que nada, que todas las estructuras, zacualis, que la gente conoce como pirámides, zonas arqueológicas, etcétera, todas están orientadas, ya sea al atardecer o al amanecer, es decir, a la salida del sol o a la puesta del sol. Entonces ya de entrada eso nos da la idea de cómo privilegiaban esos 2 momentos del día. Por otro lado, hemos hablado ya largamente de la importancia que revestía el fenómeno que conocemos como paso del sol por el cenit, que es un fenómeno que solamente se verifica entre los 2 trópicos, o sea, en las regiones intertropicales. Jamás lo podrán observar. Al norte del trópico de Cáncer de nuestro país está la zona de Chalchihuites, Zacatecas, es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, no. Ni tampoco al sur del trópico de Capricornio, al sur de Bolivia, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, ese momento era muy, muy importante cuando el sol pasaba por el cenit y los cuerpos no proyectan sombra, que además las fechas van variando justamente en función del recorrido que la Tierra va haciendo en torno al sol, por razones, por un lado, de inclinación, es decir, dependiendo del ángulo en que los rayos de luz, de luz y de calor incidan, del sol incidan sobre la superficie terrestre, y también tiene que ver la distancia física entre la Tierra y el astro en su órbita, ¿no? Que sabemos que no es totalmente circular, sino excéntrica, ¿no? Es como un ovoide. Bueno, entonces ahí de entrada está la importancia del otro momento del día, el mediodía. Y su contraparte, en eje o complementaria, pues es justamente la medianoche, que como muchas fuentes apuntan, era muy, muy importante para las civilizaciones prehispánicas, especialmente para los mexica, Tenochca, la observación de la culminación de ciertos grupos de estrellas a la medianoche, en determinadas fechas, que justamente por distar medio año, 182.5 días, de las fechas del paso del sol por el cenit, entonces tenían esa complementariedad y además ubicaban, por ejemplo, a grupos estelares como la constelación de Orión, como Pléyades, que se conocían Orión como Mamalhuatzli, Pléyades como las Miac o las Muchas, Montoncito. Y entonces ya esto nos da un esquema integral de amanecer, mediodía, atardecer y medianoche. Entonces todo esto está
fundamentado en las orientaciones de las estructuras y en las ceremonias que ellos realizaban, según fuentes, según crónicas y según datos astronómicos. Entonces, de entrada, de ahí ya proviene simplemente por lógica saber que si los ancestros iniciaban un ciclo, lo iban a iniciar en esos 4 momentos. Pero además, pues entonces ya como es lógico pensar, esto servía para, al no iniciar siempre como lo hacemos en el calendario gregoriano a las 12 de la noche, digamos que a la hora de las uvas y las campanadas, entonces no sucedería, por lógica, el efecto de que en un año pues no pasa nada, 2 años tampoco, 3 años tampoco, pero al 4.º año, si no se mueve este inicio de ciclo o de año, entonces como el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol no es exactamente un número cerrado, 365 días, sino 365.2422, es decir, lo cerramos en 365 días y un cuarto, ese cuarto de día, obviamente a los 4 años, pues se va a acumular y entonces va a generar un día de desfasamiento. Si no se corrige esto, pues obviamente va a llegar al momento que por ejemplo, cuando llegaron aquí los españoles, ese calendario ya tenía un desfasamiento tremendo, de prácticamente, o sea, de muchos días, hasta el grado de que en el año 1582 el Papa Gregorio XIII tuvo que emitir una bula papal por medio de la cual justamente al 4 de octubre de ese año 1582 no le siguió exactamente el 5 de octubre, sino el 15 de octubre. Por lo tanto, sustrajeron 10 días de golpe y porrazo automáticamente de su cuenta, que existieron, que se vivieron físicamente, pero que no existen en la historia porque los borraron por una acción, digamos, humana y política derivada de un error por falta de observación astronómica. Y ya después de ahí, pues entonces ya empezaron la regla de los bisiestos, que es el verdadero ajuste del calendario juliano al gregoriano, pero primero tuvieron que hacer ese malabar, si es que así lo pudiéramos señalar. Entonces nuestros ancestros, pues al iniciar en los 4 momentos del día, iban recuperando ese cuarto de día justamente al iniciar en esos diferentes 4 momentos los ciclos, de tal manera que eso mantenía su número cerrado y además, como ya seguramente lo explicaste, de manera muy uniforme, porque no había meses de 30 días, otros de 31 días, otro de 28 y luego cada 4 años de 29, es decir, una total desarmonía y asimetría para nuestros ancestros, pues justamente y precisamente porque utilizaban el sistema vigesimal por posición. Entonces el número 20 la veintena era muy importante, por eso son 20 los signos de los días, de tal manera que les quedaba perfectamente simétrico y armónico 18 periodos de 20 días, que son 360, y obviamente una cuarta parte, nótese, cuarta parte de 20, que son esos 5 días de los que acabas de hablar, los famosos Nemontemi, lo que se agrega a lo vivido del verbo nemoa. No tiene que ver ni con días aciagos, ni funestos, ni nefastos. Todo eso fueron malas interpretaciones y desconocimiento del lenguaje de los invasores. ¿Sí, ven qué les dije? Lo que les acaba de mencionar. Y entonces justamente hay esa posibilidad de mantener un calendario uniforme, acorde a las observaciones astronómicas, a los momentos astronómicos privilegiados, como el paso del sol por el cenit, los alineamientos amanecer, atardecer, la medianoche, etcétera, el paso por estos grupos estelares tan importantes a la meridiana. En fin, entonces ya de ahí de entrada se tiene toda esta posibilidad. Ahora, vamos a hablar por qué escogieron esta fecha precisamente que manejamos de 11 o 12 de marzo, dependiendo del momento donde se recupera el cuarto de día, y no en cualquier otra época del año, digamos gregoriano, por así decirlo, el 1 de enero, como se inicia en el calendario europeo, o como han propuesto algunos otros investigadores, cronistas que tomaron directamente, por ejemplo, fuentes como Sagún, Fray Bernardino de Sagún, en donde se señala que ellos iniciaron el año el 2 de febrero, juliano, por supuesto, pero que el mismo Sagún, como realmente él lo único que hizo fue llamar a informantes, entonces sus informantes le dieron diferentes informaciones, de tal manera que en los mismos textos de Sagún, que son, por ejemplo, no solo la historia general de las cosas de la Nueva España, sino los memoriales, por ejemplo, el matritense del Real Palacio, etcétera, etcétera, el que le llaman Códice Florentino. Entonces, se pueden ubicar diferentes fechas. Por ejemplo, en algunas inicia 1 de febrero, sin explicar por qué esa diferencia de 1 a 2 de febrero,
pero bueno, algunos podrían decir, esos están pues cerca, prácticamente seguidos, y sin embargo tenemos fechas como las que le aporta Fray Pedro de Buenaventura, que también está en los textos de Sahagún, en donde directamente el inicio es hasta el 27 de febrero. Ese 27 de febrero, pues ya, que es juliano, que es fecha juliana, al hacer la corrección de los 10 días al calendario gregoriano, entonces ya nos vendría a tocar al 9 de marzo. Entonces, esto es muy, muy importante para lo que vamos ahorita a agregar. Es decir, ¿por qué ubicamos justamente los días de Montemi especiales previos al 11 o 12 de marzo, en estos días que estamos ya viviendo? Ese 9 de marzo, por ejemplo, de la crónica de San Pedro de Buenaventura, ya en calendario gregoriano, está ahí ubicado en el 9 de marzo, pero ahorita vamos a dar otros fundamentos, producto de recientes investigaciones arqueastronómicas y calendáricas, que nos dan más luz acerca de qué representa y por qué es privilegiado esos días precisamente previos al 11 o 12 de marzo. Vean, por ejemplo, les digo, la naturaleza parece que se vuelve loca en estos días, pero además tiene todo un contexto astronómico, arqueoastronómico. Ahora, hay muchas personas, bastantes en internet, que están hablando acerca de las cuentas, que por qué estas fechas sí, que por qué no. Hay algunos que dicen que el 1 y 2 de marzo es un calendario agrícola astronómico, y sí tiene sentido, ¿no? Más o menos por el Día de la Candelaria actualmente. Febrero. Ajá, en febrero, pero no por eso quiere decir que es el inicio de año civil astronómico, sino más bien un inicio de ciclo agrícola. Y calendárico. Ajá. Hay algunas otras fechas que en los oficiales dicen 23 de febrero y otros dicen 26 de febrero, ¿verdad? Frank Díaz. Ajá, entonces... Tena. Tena también, si es cierto, 26 de febrero. Entonces hay mucha discusión al respecto de estas fechas. Pero bueno, astronómica y sensitivamente, ¿por qué nosotros tenemos fundamentado el 12 o en este caso 11 de marzo? Bueno, primero, recuerden, para los que no han estado escuchándonos en programas anteriores, pueden encontrar los videos en YouTube, en la página de Acatzinomeacat, en el canal, para que entremos en este detalle, por ejemplo, del cambio del juliano al gregoriano. Ya lo platicamos ahora en diciembre, justamente por el solsticio de verano. De invierno. El solsticio de invierno. Sí. Es que me fui al otro hemisferio. Claro. Ah, sí, cierto. En Perú es el solsticio de verano. Exactamente. Bueno, ya. Después, este solsticio de invierno, ¿por qué se recorrió algunos días? ¿Por qué queda después el 12 de diciembre como el día de la Virgen de Guadalupe? Y bueno, ya hablamos un poquito al respecto sin meternos tanto en un tema tan especial como este, ¿verdad? Claro, muy especial. Ajá, entonces, si tienen alguna duda, pueden escribirnos por aquí, tenemos la transmisión en vivo en Acatzinomeacat o entre Ángeles y Esencias. El WhatsApp, ya saben, 55 33 95 81 76. Y bueno, si tienen alguna duda al respecto de estos, pueden escuchar nuestro audio del 21 de diciembre. Bueno, realmente fue el 26 de diciembre y otro el 12 de diciembre. Cualquiera de ellos dos estuvimos hablando de estos aspectos astronómicos. Ya nos están marcando corte, regresamos en 2 minutos. Llévame a un lugar desconocido y cuéntame qué te pasa, quién te herido. Llévame a cualquier lugar donde podamos hablar. O sígueme a un lugar que yo conozco y te prometo que solo hablamos de nosotros, todo se te va a olvidar y me puedes invitar. Llévame a cenar al centro de Madrid, quiero conocer el cielo de París. Ángel caído, y si tú quieres caminamos por Moscú. Yo seré feliz donde camines tú. Ángel
caído, no. Dicen de mí en el cielo, o has venido a ver si es verdad lo que te quiero, que viste en el más allá, me quisieras platicar. O llévame a cenar al centro de Madrid, quiero conocer el cielo del país. Ángel caído, y si tú quieres caminamos por Moscú, yo seré feliz donde camines tú. Ángel caído, y nada va a pasarte si estás junto a mí. Todo yo por ti, iré al final del más allá. Yo por ti, iré a cualquier lugar junto a ti. Mi vida no tendrá un final. Todo, llévame a cenar al centro de Madrid, quiero conocer el cielo de París. Ángel caído, si tú quieres caminamos por Moscú, yo seré feliz donde camines tú. Ángel caído, porque lo decimos. Bueno, es que en lo que es... Ya. Ahora sí que nos agarró de sorpresa. Regresamos a su programa Entre Ángeles y Esencias. Estamos con nuestro invitado estelar, David Wood. Estelar primero por lo que eres una gran persona, David, y luego porque estudias mucho las estrellas. Eso que me hace, gracias. Bueno, muchos dicen que la cuenta calendárica que nosotros llevamos acá en Calpulito Tecayot, y que también, aprovechando el comercial, se lleva en algunos otros lugares, en algunas otras comunidades, en Milpa Alta, en Nopala, allá en la Sierra Norte de Puebla, se lleva en muchos lugares, no nada más es que, como luego lo dicen ahí, la cuenta del Maestro Mesa, o de Calpulito Tecayot. Esta cuenta, déjenme presumirles, que ha pasado distintas pruebas, la astronómica, la calendárica, la de las fuentes históricas, y ahorita fuera del corte David me estaba platicando que pues han salido muchísima más información acerca de estos fundamentos. Así es. Digamos que no se trata de una terquedad o una necedad, sino se trata de una investigación concienzuda acerca de por qué hacemos tanta comparación con el calendario gregoriano y juliano, que por cierto les digo está por ahí el 26 de diciembre en el programa, de por qué estamos haciendo el inicio de las veintenas exactamente en un día Zipactli y terminamos en un día Flor, por qué el inicio de año lo hacemos en Zipactli y por qué toda la orientación. Bueno, todo esto tiene un contexto histórico, astronómico fundamental. Me decías, David, entonces que vamos a platicar acerca de por qué se llegó a la conclusión que es actualmente en nuestro calendario gregoriano el 11 o 12 de marzo. Mira, voy a mencionar antecedentes de los que poco se ha hablado, y que obviamente pues yo estoy inmerso en ello por los estudios arqueoastronómicos que realizamos en el Seminario de Arqueoastronomía de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, dirigido por el doctor Stanislav Ivanisevsky y el doctor Jesús Galindo Trejo de la UNAM, y se refiere a las mediciones arqueoastronómicas de las diferentes estructuras, ¿no? Entonces, digamos que un poco la historia de este tipo de arqueoastronomía inicia en los años 50-60, con la famosa medición de la pirámide del Sol en Teotihuacán, y que arroja justamente el inicio y posicionamiento de la que llamamos la familia panmesoamericana, es decir, alineamientos al atardecer en 13 de agosto, 29-30 de abril y 12 de febrero y 30 de octubre al amanecer, ¿no?, de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Entonces esto dio pues para mucho el desarrollo de
de esta familia, porque justamente hay 260 días entre ellos, esto es la duración del Tonalpohualli o Xolquín entre los mayas, como lo queramos llamar, etcétera, y que además fue ubicada en muchas otras estructuras en toda Mesoamérica, área maya, etcétera, etcétera. Por eso se le llamó Pan-Mesoamericano. Bueno, entonces esto quedó así como que muy sólidamente fundamentado. Sin embargo, a finales de los años 90, hay otros arqueoastrónomos que empiezan a hacer las mediciones no solamente de las estructuras más importantes, especialmente en Teotihuacán, no solo de la pirámide del Sol, o llamada así pirámide del Sol, sino también del templo de Quetzalcóatl, o la famosa ciudadela, que por supuesto arqueológicamente es mucho más antigua. Entonces resulta que la orientación del templo de Quetzalcóatl no arrojaba las mismas fechas de la pirámide del Sol, las que acabo de mencionar de la familia pan-mesoamericana, sino que había una diferencia de 3 días entre una y otra. O sea, en lugar de 13 de agosto, 10 de agosto, en lugar de 30 de abril, 3 de mayo, etcétera, ¿no? Y lo mismo para las del amanecer en febrero y en octubre, que nos llevaban a noviembre. Entonces, esto fue algo muy importante y remarcable, porque obviamente al ser Teotihuacán, la gran megalópolis, la gran Tolán en su momento, que controló una vasta zona de influencia en toda Mesoamérica, pues influenció y se extendió a los diferentes pueblos. Entonces, para verificar esto, justamente el arqueoastrónomo Iván Schpreitz empieza a realizar otras mediciones en diferentes zonas que pudieron haber tenido esta influencia. Especialmente, por ejemplo, la encuentra en Texcoco y en Tenayuca, que como sabemos todos, pues fue casi como el antecedente de la gran capital en su momento de Texcoco, ¿no? Y que Tenayuca, pues obviamente también fue el crisol de los grupos en su momento toltecas, chichimecas que llegaban del norte. Y que uno de ellos, justamente, de estos grupos nahuas o nahuas, serán los mexica Tenochca y mexica Tlatelolca, y que ya cuando se consolidan como un estado, como un imperio, como una ciudad, se reivindican como toltecas, o sus orígenes toltecas, derivados de Culhuacán, etcétera, ¿no? Entonces, con este antecedente que tenemos de la toltequidad y de su origen, digamos, en la Tolán antigua, en Teotihuacán, entonces es de notar que esa diferencia de 3 días en 2 momentos fundamentales era muy de tomar en cuenta. Bueno, entonces pasamos ahora ya a la época mexica, cuando se realizan las mediciones, especialmente de la estructura fundamental de los mexica Tenochca, que era el Hueyteocalli o Templo Mayor de Tenochtitlan. Entonces resulta que esa última etapa, la que estaba vigente cuando llegaron los españoles, estaba precisamente orientada a la que denominamos no familia de los 52 días, o sea, 52-26, como lo acabamos de mencionar, 52-39, perdón, que acabamos de mencionar, que es la pan-mesoamericana, sino a la familia de los 78-13 días, es decir, múltiplos de 13, trecenas. ¿Por qué 78-13? Pues porque son 91, y el 91 por 4 es el que llamamos el ciclo cómputo, o el año cómputo de 364 días en términos calendáricos, para cotejar con la duración astronómica de la Tierra alrededor del Sol. O sea, en términos astronómicos, como lo importante eran las trecenas, las veintenas y las novenas, precisamente por esta fórmula que hemos oído tantas veces de 13 arriba, 9 abajo, o viceversa, etcétera, la cuenta de los 9 señores de la noche, la cuenta de los 13 volátiles o 3 señores de los días, 13 numerales, 20 signos, en fin, toda la mecánica de la calendárica prehispánica. Entonces, por eso era tan importante haber orientado su templo mayor justamente a fechas que se encuentran 78 días antes o después de los solsticios. En su caso, 9 de marzo, para el templo mayor de Tenochtitlan al amanecer, ¿no? 4 de octubre, y al atardecer estaríamos en 4 de abril y 7 de septiembre, ¿no? Entonces, ya ahí de entrada, el 9 de marzo aparece como muy importante. Aparte, verificado, porque desde época muy antigua, por ejemplo, si ustedes van a Cholula, que fue una gran capital, incluso otra Tolán, ustedes van a ver justamente cada 9 de marzo el sol ocultarse, precisamente alineado sobre el cráter del Popocatépetl. 9 de marzo. 9 de marzo, perdón. 9 de marzo, visto desde Cholula. Ajá. Y lo mismo van a poder ver desde Teotenango al amanecer, es decir, al revés.
Entonces, desde ahí y desde muchos otros ejemplos que ahorita sería largo documentar aquí, No, pero ya de por sí son un buen de datos. claro, va a estar bien fundamentado porque los Mexica Tenochtitlan alinearon la última etapa, su templo mayor de Tenochtitlan, al 9 de marzo. Entonces, ahí tenemos la relación entre cenas. 6 trecenas, 78 días después del solsticio de invierno, que es el pivotaje natural para la distribución de las fechas calendáricas, sobre todo los pasos del sol por el cenit, que son dos por cada punto en latitud. A veces queda duda acerca de esto de los pivotes. Bueno, en astronomía se refiere a un punto muy observable que está marcando un cambio de ciclo. Claro, y además, pivote, ¿por qué? Porque justamente es el punto de regreso del sol. Exacto. Entonces, si vamos teniendo, por ejemplo, los pasos cenitales en Mexico Tenochtitlan, 17 de mayo, entonces llega al punto límite, que es este pivote, que es el trópico de Cáncer, este rayo de luz y de calor, ya no va más para el norte, todo regresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el segundo paso cenital se va a distribuir simétricamente el 26 de julio a la misma cantidad de días del solsticio de verano, en este caso, a la que está el primer paso cenital, que es el 17 de mayo. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues vamos a tener precisamente 17 de mayo, 35 días al pivote, que es el solsticio de verano en el trópico de Cáncer, y luego otros 35 días al 26 de julio, que es el segundo paso cenital del Sol. Entonces, precisamente, tanto solsticio de verano como solsticio de invierno están funcionando como pivotes distribuidores de las parejas de pasos cenitales que tienen su punto intermedio justamente en las que llamamos los equinoccios temporales, que es cuando el Sol pasa por el cenit, los cuerpos no proyectan sombra al mediodía, en la mitad del mundo, en el Ecuador. Bueno, entonces, dicho esto, entonces tenemos estas familias, por ejemplo, Teotihuacán, que tomó los pasos cenitales de un lugar tan importante del preclásico como fue Izapa, en la época olmeca, que se reprodujo después en Copán, en Honduras, y entonces en Teotihuacán estas fechas, 13 de agosto, 30 de abril, fueron tomadas para el alineamiento atardecer de la estructura principal del templo estatal, que fue la pirámide del Sol. Entonces, los mexica pudieron haber orientado su templo mayor a estas dos fechas, que eran 52 días antes y después de los pivotajes solsticiales. Y sin embargo, porque escogieron el siguiente, digamos, estación, ¿no? Las siguientes 2 estaciones en trecenas, porque es 52, 65 y 26, el 65 también es muy importante, es la familia de los cosijos, entonces escogen la familia del 78. ¿No? Entonces, precisamente por esto que les acabo de decir, que ancestralmente muchas grandes tolanes en la época de la Toltecayot, en la época en que floreció Xochicalco, Cholula, etcétera, y obviamente que tuvieron su antecedente en Teotihuacán, ya se habían venido tomando en cuenta estas orientaciones y estas fechas importantes. Entonces, esto es desde el punto de vista 6 trecenas, 78 días, a partir del pivote solsticial, el 21 de diciembre. Sin embargo, como ya lo acabamos de mencionar, no solamente estas cuentas de trecenas eran importantes para todo el engranaje de la mecánica calendárica, sino también las cuentas de novenas. Entonces, en este caso, tenemos 9 por 9, que son 81, y que precisamente nos ubica al 12 de marzo, 81 días después del solsticio de invierno. Por lo cual, entre el 78, que son 6 trecenas, la familia de orientación del Templo Mayor de Tenochtitlan, y el 81, que es 9 por 9, o sea, 9 novenas, están precisamente estos 3 días entre el 9 de marzo y 12 de marzo, o 8 de marzo y 11 de marzo, como lo queramos ubicar, dependiendo de la recuperación de cuarto de día. Sí, porque acuérdense que con el calendario bisiesto, porque bueno, aquí me parece una duda, perdón David. Sí. Un compañero hace algunos días decía, bueno, hace muchos días, decía que el 29 de febrero no se debería de tomar en cuenta en la cuenta de tiempo de nuestros antepasados. Pues claro. Y yo les decía, es que el 29 de marzo, 29 de febrero es un día que existe. Y para nuestros antepasados no era un día bisiesto, sino era un día natural. Entonces se corre encima de esta cuenta los siguientes días y por eso para el inicio de año entre el Acatl que estamos viviendo y el Pedernal que va a empezar en unos días, es ahí donde se da la recuperación de este cuarto de día. Por eso es que solo en los años Carrizo, como el que estamos viviendo ahorita, es que el año nuevo termina aparentemente un día antes. 11 de marzo, un día antes. Exacto. Ese día antes, pues justamente es la diferencia como si contáramos el 29 de febrero cada 4 años. Como Exacto. nosotros no lo hacemos así, entonces ese 29 de febrero como tal no está presente en nuestras cuentas mexicanas, pero como tenemos que hacer la correlación siempre al calendario gregoriano, pues por eso tenemos que hacer esta sustracción. Pero eso se cumple con la regla de la recuperación de cuarto de día.
Entonces, de entrada ya vemos que hay un fundamento astronómico de observación y que tiene la repercusión calendárica en estos intervalos o familias calendáricas pivoteadas por el recorrido del Sol de solsticio a solsticio. Es decir, 78 antes, 78 después, cómo lo van a hacer 81 antes, 81 después, y que esto obviamente tiene sus dos caras. Lo mismo va a suceder para el solsticio de verano. Entonces, obviamente, pues el Templo Mayor de Tenochtitlan va a tener su orientación también medio año antes o después del 9 de marzo, en este caso ubicamos 7-8 de septiembre, en este caso al atardecer. Entonces, ya de ahí de entrada ya tenemos explicaciones lógicas, matemáticas, calendáricas, con fundamento astronómico de por qué los mexicas iniciaron ahí su año. Ahora, esto sería solamente una forma de explicar a través de la observación y no tendría todo el fundamento si no, en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, hubiéramos partido también de una investigación historiográfica, documental, que nos señala que sí tenemos varias fuentes de siglo XVI y algunas pues ya precisamente en la época colonial, que nos señalaron justamente el inicio de año en esta fecha de marzo. Durante mucho tiempo se pensó, pues por la difusión que se le ha dado en los grupos de mexicanidad, a través de Calpulito Altecaido, en donde pertenecemos Armando y yo, con el maestro Arturo Mesa Gutiérrez, que prácticamente todo esto había sido invento nuestro. Sin embargo, sí, eso se ha difundido bastante. Bastante. Sin embargo, pues justamente en los libros que ha editado Calpulito Altecaido, ahí se explica perfectamente y se da el testimonio de la investigación documental de dónde fueron tomadas estas fechas. Entonces, en un principio, pues como la gente es muy dada a tomar nada más lo inicial, dijeron, no, pues esta es tomada de Durán, o sea, de Fray Diego Durán, que fue un fraile, ¿no? Que escribió sus crónicas, posterior a Fray Bernardino de Sahagún, a Motolinía, y que no era de la orden de los franciscanos, que era la que prevalecía en ese momento. Ahí entran motivos políticos, religiosos, la famosa lucha o conflictos entre las órdenes religiosas, franciscanos, agustinos y dominicos, pero que hizo un buen trabajo historiográfico justamente en su la relación de las Indias de la Nueva España y otros anexos, en donde recuperó información de lo que ya estaba escrito en su momento, es decir, muy temprano, estamos pues, prácticamente hablando de 1565, y que, cierto es, en ese momento tomó mucha de la información que otros cronistas habían sintetizado en sus trabajos, caso de manuscrito Tobar, que es más temprano que Durán, contemporáneo a Costa, que también copia a Durán, pero que Durán que copia a Tobar, y a su vez ya estudios mucho más profundos en el ámbito de la historiografía, de documental, de todo esto, pues hemos detectado con la doctora María Castañeda de la Paz del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y otros diferentes investigadores, como Patrick Johansson, etcétera, que mucha de esta información partió de una crónica original anterior, que fue conocida como el Libro de Oro, y que tiene que ver con información que en algún momento recibieron Fray Andrés de Olmos, que era de los primeros 12, y un gran nahuatlacto, la primera lengua, el que mejor aprendió la lengua en esos momentos, por eso su famosa arte de la lengua náhuatl, y Motolinía, ¿no? Fray Toribio de Benavente Motolinía, pero que además mucha de esta información fue a solicitud del primer virrey de la Nueva España y que influyó para lo que se encuentra constituido, consagrado en el famoso Códice Mendoza, o mendocino, llamado así por el virrey Antonio de Mendoza. Sí, es que se bajó el volumen. Sí, entonces, son fuentes originales que parten de ahí, pero que, digamos, en forma sintética, nos permiten fundamentar que iniciar año mexicano con la correlación que les hemos mencionado en 11 o 12 de marzo, con esta mecánica de recuperación de cuarto de día, en la veintena Atlacahual o Coahuitlegua, a diferencia de otros que proponen otras veintenas, con esta situación de los Nemontemi y demás, está fundamentado en códices como el Códice Izquizochitl, el Códice Tudela, el Códice Magliabechi
y que fue recogido en tradición oral y en las crónicas por cronistas como efectivamente Fray Diego Durán, pero también Motolinía, que lo menciona en uno de sus textos, aunque cae en contradicciones también, y otro que es poco mencionado, que es Antonio de Guevara. Casi nunca se oye. Entonces son ya 7 fuentes importantes, básicas y primigenias para esto. Además de que ya en el periodo colonial lo encontramos en los textos de Francisco de Burgoa en el área de Oaxaca, en donde dice específicamente que el inicio de año era en 12 de marzo, ya en fecha, en calendario gregoriano. Eso es algo importante porque muchos quieren todavía quedarse con la Juliana, porque incluso mencionan aquellos cronistas que hicieron los libros, después los cronistas posteriores corrigieron las fechas, lo cual eso no es cierto. Historiográficamente, así como está escrito, así lo transfieren. Tan es así que ha quedado justamente el 13 de agosto, que todavía algunas autoridades intentan la celebración del momento de la capitulación o resistencia heroica de joven abuelo Cuauhtémoc en Tlatelolco, como 13 de agosto, porque hay innumerables placas donde dice el martes 13 de agosto, día de San Hipólito, mártir, cayó la Gran México Tenochtitlan, etcétera, etcétera. Entonces, pues, toman esas fechas directamente. Esas no las cambian para el... No las cambian. Ajá. Entonces, pero los cronistas que ya escribieron con este tipo de conocimiento ya en el periodo colonial y que están recibiendo la información directa de las comunidades y de los grupos todavía vigentes, pues ellos ya la van a poner en calendario gregoriano. Ese fue el caso de Burgoa, por ejemplo. Y no solo de Burgoa. Tenemos también a Jacinto de la Serna, que señala el inicio de año en 10 de marzo. Y Jacinto de la Serna, pues, según toda la investigación que hemos hecho de su obra, pues tuvo fuentes muy, muy fidedignas. Precisamente por eso hizo su famoso manual de extirpación de idolatrías. Era precisamente sí. para no dejarse confundir por aquello que los grupos originarios trataban de esconder para tratar de salvaguardar su conocimiento. Entonces, y Jacinto de la Serna justamente ubica ahí en 10 de marzo, que está precisamente en estos 3 días de intervalo importantísimo, con los antecedentes que acabo de mencionar, entre 9 de marzo y 12 de marzo, o entre 8 y 11. 8 y 11. Entonces, es una fuente que todavía se agregaría más para fundamentar esto, sin contar que para los sagunianos, ¿no?, justamente en los textos de Sagún, está la de Fray Pedro de Buenaventura. Es una carta, que incluso tengo el documento físicamente ya, del copia facsímil de los archivos, en donde él le dice a Sagún, y esto queda en los textos de Sagún, que iniciaban el año justamente el 27 de febrero, que obviamente pues corresponde al 9 de marzo del que estamos hablando ya con la corrección de Juliano a Gregoriano. Entonces, vean nada más toda la cantidad de fuentes de investigación, de fundamentos, no solamente históricos, historiográficos, sino también astronómicos, calendáricos e incluso etnográficos, por lo que les acaba de comentar el compañero Armando, de lo que en Calpulli Toltecayotl, a lo largo de muchos años de investigación con el maestro Arturo Mesa Gutiérrez, hemos detectado en las diferentes comunidades, como Sierra Norte de Puebla, donde son nahuablantes, y donde ellos, independientemente de todo lo que podamos decir los académicos de la ciudad, de las universidades o los cronistas, se mantuvieron fieles a su costumbre y su tradición de celebrar el Año Nuevo tal y como lo celebramos nosotros, puesto que de ahí lo tomamos. Y eso hubiera sido suficiente razón para celebrar y estar con la certeza total de cuándo debemos de celebrar el Año Nuevo mexicano, y no el Año Nuevo chino, ni hebreo, ni nada, sino el nuestro, nuestras raíces, en esa fecha. Pero obviamente quisimos llevar todo esto a la fundamentación, a la investigación, para que cuando en algún momento justamente la forma de pensar europeizante, occidentalizada, quisiera cuestionar a nuestros hermanos de las comunidades, en otros términos, que son los términos académicos, tuviéramos todos los elementos para fundamentar por qué se hace ahí, con esta mecánica, con este sistema, con esa tradición, con todo como lo venimos haciendo ya desde hace más de 40 años. Y entonces justamente los invitamos a celebrar el próximo miércoles al atardecer en el Hueyituali de Mexico Tenochtitlan, en la plancha del Zócalo, nuestra ceremonia de Año Nuevo mexicano. En este año, bueno, incluso desde el anterior, ya se han escuchado muchos grupos que se han ido sumando a lo largo de todos estos años. Hay una fundación de Tenochtitlan Vive que ha organizado varios permisos, una feria cultural,
E incluso van a estar hoy, ¿verdad? En el Monumento a la Revolución. Sí, porque ya hacen un festival, o sea, aprovechando justamente estos 5 días previos a la ceremonia de Año Nuevo, que son los Nemontemi, entonces ya se hace pues prácticamente todo un festival en donde para el gran público se le trata de dar información. De hecho pues hay conferencias, me toca platicar un poco acerca de eso un poco más tarde. Otros compañeros hablarán justamente de el por qué se hacen las danzas, También costumbres, tradiciones, desde cuándo se se empezó a danzar así, dónde se fusiona lo que se recuperó de la tradición conchera, que históricamente viene desde 1531, y que ellos sí aceptan el sincretismo en cuanto a la presentación de estandartes con imágenes religiosas, y sin embargo sus atuendos pues son de plumas, de coyoleras, de pantlis, y las danzas son muy similares a las que hacemos en los grupos de tradición mexica. Entonces ahí nos juntamos todos para darnos fuerza y para que esto no se pierda, porque al final de cuentas es identidad nacional. Es identidad nacional, y al final de cuentas pues entre los 22 millones o más que podamos en la Ciudad de México, o los 130 de todo el país, pues seguimos siendo muy pocos respecto de la gente que celebra pues el Happy New Year, Merry Christmas, que festeja el Halloween, que se regocija en Super Bowl, en fin, Thanksgiving Day, todo eso que nos está cada vez más avasallando, ¿no? Ahora sí que casi al ritmo del coronavirus, es otro tipo de virus que nos está, un virus cultural. Bueno, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, ya saben que de repente, híjole, estos temas dan para mucho. No se pierdan entonces el próximo miércoles al atardecer por toda esta cuestión del calendario. Ya saben, si tienen cualquier tipo de duda pueden mandárnoslas a redes sociales, en Acatzinomeacat, Entre Ángeles y Esencias, en Calpurito el Tecayot, al WhatsApp 55 33 95 81 76. 12 de marzo, perdón, ya me desfasé un día. 11 de marzo al atardecer en el Zócalo se va a hacer esta ceremonia de cambio de año. Si pueden asistir, sean bienvenidos, si no vamos a platicar después. Y bueno, hablando de los fundamentos, ya después tendremos otra oportunidad para hablar acerca de otro fundamento, que es la del 13 de agosto de 1521, que esa es la fuente o el fundamento de la correlación juliano-mexicano y después gregoriano-mexicano. Muchas gracias por escucharnos, gracias David por acompañarnos, aunque ya sabes que el tiempo no siempre nos pues gracias a ustedes, digamos que ya con todo lo que tú puedes, digamos, complementar en próximas sesiones, que es esta cuestión de cómo se fundamentaron las tablas cronológicas a partir de 13 de agosto 1521, fecha juliana, como un día secoat, uno serpiente, veintena, xochimaco, año y cali de nuestra cuenta mexicana. Ya prácticamente ahí se desglosa cómo es que llegamos al día 1 Cipactli, en donde siempre iniciamos año, Ipactli, o sea, lo primero que se posa sobre la tierra, ¿no? Que es relacionado justamente con el reptil, con el Cipactli, con el cocodrilo, el caimán, etcétera, y que es otro de los fundamentos también de todas nuestras cuentas calendáricas, Tlazocamati, Huelmía o Meteo. Nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Adiós.